Desde el vientre oscuro del firmamento, cuando las constelaciones guardaban silencio y los planetas parecían contener la respiración, la energía de Tauro avanzaba cargando un peso antiguo. Era un peso hecho de esperas, de esfuerzos no reconocidos, de promesas aplazadas por el tiempo y por los giros implacables del destino. Tauro, signo de tierra, había aprendido a resistir como la roca frente al viento, a permanecer firme mientras los ciclos se repetían una y otra vez, exigiendo paciencia, lealtad y una fe casi inquebrantable en que todo sacrificio tendría sentido. Durante largas eras simbólicas, Saturno había marcado huellas profundas, enseñando a través de la lentitud y de la prueba. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si la vida pidiera una y otra vez demostrar fortaleza antes de conceder descanso. Sin embargo, en esa aparente dureza se estaba forjando un espíritu indestructible. Tauro no se quebró, se volvió más denso, más sabio, más consciente de su propio valor. La tierra sabe esperar, y en su espera germina el milagro. Las estrellas comenzaron a alinearse de forma distinta. Urano, portador de despertares súbitos, sacudió la tierra taurina no para destruirla, sino para liberar lo que había quedado atrapado bajo capas de miedo y costumbre. Viejas estructuras internas se resquebrajaron, dejando pasar una luz inesperada. Aquello que parecía caos era en realidad una reconfiguración sagrada, un recordatorio cósmico de que la estabilidad verdadera no nace de la rigidez, sino de la capacidad de renovarse sin perder la esencia. Venus, regente de Tauro, empezó a brillar con una dulzura renovada, recordando que el placer, la belleza y el merecimiento no son recompensas lejanas, sino derechos naturales del alma. Con cada movimiento celeste, el sufrimiento acumulado comenzó a transmutarse. Ya no era una carga inútil, sino una fuente de poder. Cada herida se transformó en raíz, cada lágrima, en savia que alimenta un nuevo comienzo. En el plano épico del espíritu, Tauro se levantó como un reino que ha sobrevivido a la tormenta. No hubo huida ni rendición, solo una marcha constante hacia la verdad interior. El universo, atento a esa lealtad silenciosa, abrió finalmente un portal de abundancia consciente. No se trató de un regalo vacío, sino de una correspondencia justa. Todo lo entregado regresó multiplicado en forma de claridad, seguridad interna y una paz que no depende de factores externos. La gran sorpresa nació en el instante en que el dolor dejó de definir el camino. El pasado perdió su poder de repetición y el presente se volvió fértil. La energía taurina comprendió que el sufrimiento había cumplido su función iniciática y que ya no era necesario cargarlo como identidad. El ciclo se cerró con solemnidad, como se cierran las grandes gestas, no con estruendo, sino con una certeza profunda e inamovible. Así, bajo un cielo que vuelve a ser cómplice, la historia astrológica anuncia un giro definitivo. La resistencia se convierte en recompensa, la espera en manifestación, la herida en sabiduría viva. Una gran sorpresa aguarda, finaliza el sufrimiento de Tauro. Más allá de lo ya revelado por los grandes movimientos planetarios, existe una capa más profunda en la travesía de Tauro que rara vez se nombra, la memoria del linaje y de la materia misma. Tauro no solo carga experiencias personales, sino también historias ancestrales inscritas en la sangre, en los huesos y en la relación con la supervivencia. Durante mucho tiempo, el sufrimiento se manifestó como una lealtad inconsciente a viejas narrativas de escasez, sacrificio y autosuficiencia extrema. El cielo, al percibir esta fidelidad silenciosa, activó una purificación lenta pero definitiva. No para borrar el pasado, sino para honrarlo y liberarlo. Los eclipses que rozan la órbita taurina actuaron como portales de cierre kármico. Cada uno apagó una antigua escena interna, una repetición emocional, un contrato invisible con el dolor. En esos momentos, aunque externamente pareciera que nada ocurría, en los planos sutiles se reescribían pactos fundamentales con la vida. Tauro dejó de ser guardián del peso y pasó a ser custodio del valor esencial. La estabilidad ya no se sostuvo en la resistencia al cambio, sino en una confianza orgánica en el fluir de los ciclos. La tierra, elemento regente, también habló. El cuerpo físico, tantas veces ignorado o exigido más allá de sus límites, comenzó a reclamar un nuevo trato. El descanso, el placer consciente, la conexión con los ritmos naturales se volvieron llaves de sanación. No fue un lujo, sino una iniciación. Al escuchar al cuerpo, Tauro recuperó territorio perdido del alma. El sufrimiento, que antes se alojaba en tensiones, silencios y rigideces, empezó a disolverse como arcilla en agua clara. En el plano épico,
Este tránsito se asemeja al retorno del rey o la reina a un reino interior devastado por largas guerras. No se trata de conquistar nada externo, sino de reinstaurar el orden natural. Cada valor auténtico ocupa su lugar, el tiempo recupera su ritmo justo, el esfuerzo se equilibra con el gozo, el dar y recibir entran en armonía. La abundancia deja de ser una promesa futura y se convierte en una experiencia encarnada, serena y sostenida. Los nodos lunares, tejedores del destino, señalaron un punto de inflexión decisivo. La dirección evolutiva se alejó definitivamente del apego al dolor conocido y se orientó hacia una expresión más libre del merecimiento. Tauro comprendió que soltar no es perder, sino permitir que la vida complete su obra. Cada desapego fue un acto de valentía silenciosa, una renuncia a la identidad forjada en la dureza para abrazar una identidad basada en la presencia. Incluso el tiempo comenzó a comportarse de otra manera. Lo que antes parecía eterno se volvió transitorio. Lo que demoraba, ahora encuentra cauce. No por azar, sino porque la vibración interna cambió. El universo responde a la coherencia, y Tauro alcanzó una frecuencia donde la calma y la determinación conviven sin conflicto. En ese estado, las oportunidades no irrumpen de forma violenta, llegan con naturalidad, como frutos maduros que caen por su propio peso. La épica de Tauro no es la del héroe que vence a otros, sino la de quien vence la inercia del sufrimiento heredado. Es la historia de una fuerza que aprendió a ser suave sin dejar de ser firme, a disfrutar sin culpa, a recibir sin justificarse. La gran sorpresa no es un evento aislado, sino un nuevo modo de habitar la existencia. El sufrimiento concluye no porque haya sido negado, sino porque fue plenamente integrado y trascendido. Bajo este nuevo cielo, Tauro camina con pasos distintos. Ya no arrastra la tierra, la honra, la cultiva y florece en ella. El ciclo ha cambiado, y con él, el destino mismo se reordena en favor de una paz sólida, profunda y duradera. En las capas más sutiles del cielo, allí donde los movimientos no se perciben con los sentidos ordinarios sino con la intuición profunda, se activó un fenómeno menos evidente pero decisivo, la reconciliación de Tauro con el deseo. Durante mucho tiempo, el anhelo fue vivido como una amenaza, como algo que podía traer pérdida, frustración o desgaste. El cosmos observó esa autocontención y decidió intervenir con una enseñanza silenciosa. Desear no era el problema había sido desconfiar de la propia capacidad para sostener aquello que se deseaba. Cuando esa comprensión se asentó, una corriente nueva comenzó a fluir, devolviendo legitimidad a los sueños largamente postergados. Marte, cuya energía había permanecido contenida, casi dormida en el territorio taurino, empezó a manifestarse de una forma distinta. Ya no como empuje forzado ni como lucha constante, sino como una voluntad tranquila e imparable. La acción dejó de ser reactiva y se volvió creativa. Cada paso dado ahora tiene raíz, intención y dirección. En esta etapa, el esfuerzo no desgasta, construye. La épica se manifiesta en la constancia consciente, en la capacidad de avanzar sin traicionarse, sin abandonar el propio centro. Otro aspecto poco nombrado de este cierre de sufrimiento es la transformación del vínculo con el silencio. Tauro había habitado silencios densos, silencios de aguante, silencios de resignación. Ahora, esos espacios se convierten en silencios fértiles, cargados de presencia y poder. En ellos nace la claridad, se ordenan las prioridades y se reconoce lo que ya no necesita ser sostenido. El universo honra ese silencio nuevo con señales sutiles pero constantes, confirmaciones de que el camino se encuentra alineado. La luna, guardiana de los ritmos emocionales, también cumple un rol decisivo. Sus ciclos enseñaron a Tauro a soltar la necesidad de control emocional absoluto. Las mareas internas ya no son vistas como una amenaza a la estabilidad, sino como parte natural del paisaje interior. Al aceptar la fluctuación, la estabilidad se volvió más profunda. No se trata de rigidez, sino de arraigo. La emoción puede moverse sin destruir la estructura, y esa comprensión libera una enorme cantidad de energía vital. En el plano épico, este tránsito equivale a cruzar un umbral invisible. Detrás queda la identidad del sobreviviente perpetuo, delante se abre la del creador consciente. Tauro ya no vive para resistir la vida, sino para habitarla plenamente. Cada experiencia se integra sin drama excesivo ni negación. El pasado deja de ser una carga narrativa y se convierte en un mapa de sabiduría que puede consultarse sin quedar atrapado en él. También se redefine la relación con el valor propio. Durante mucho tiempo,
El reconocimiento parecía depender del esfuerzo extremo o del sacrificio prolongado. Ahora, el cielo revela otra ley: el valor es inherente, no condicional. Esta revelación cambia radicalmente la forma en que Tauro se vincula con el trabajo, los recursos y los intercambios. La abundancia comienza a responder a una vibración de dignidad tranquila, no a la lucha constante por merecer. Plutón, desde su lugar de transformación profunda, actúa como alquimista final. Todo lo que fue reprimido, negado o acumulado en las sombras encuentra ahora una vía de expresión consciente. No hay explosión ni catarsis violenta, sino una purga lenta y definitiva. El sufrimiento se disuelve porque ya no encuentra un lugar donde anclarse. Las viejas heridas pierden carga emocional y se integran como parte del relato, sin gobernarlo. La épica de este momento no necesita testigos ni proclamaciones. Se manifiesta en decisiones internas, en límites claros, en la capacidad de decir sí y no con la misma serenidad. Tauro se convierte en un punto de estabilidad viva, no estática, capaz de sostener procesos largos sin perder la alegría. La gran sorpresa se revela como una verdad simple y poderosa: la vida ya no exige dolor para otorgar solidez. Bajo este nuevo orden celeste, el tiempo deja de ser adversario y se vuelve aliado. Cada día construye en lugar de desgastar. Cada elección suma en lugar de restar. El sufrimiento no retorna porque el aprendizaje se ha completado. Tauro avanza ahora con la certeza de quien ha atravesado la noche y ha descubierto que la tierra, al final, siempre florece cuando se le permite descansar. En la arquitectura invisible del destino, donde los arquetipos planetarios dialogan con el pulso de la existencia, se manifiesta otro movimiento decisivo para Tauro: la restauración del gozo como fuerza creadora. Durante largos ciclos, el placer fue postergado, relegado a un futuro condicional que siempre parecía depender de haber soportado lo suficiente. El cosmos, en su infinita coherencia, reveló que esa postergación había sido parte del aprendizaje, pero ya no era necesaria. El gozo recupera ahora su lugar como energía estabilizadora, no como distracción, sino como confirmación de alineación. Cuando Tauro se permite disfrutar sin culpa, el universo responde con mayor fluidez y coherencia. También se activa una comprensión más elevada del tiempo interno. No el tiempo medido por relojes o calendarios, sino el tiempo del alma. Tauro, tan ligado a la duración y a la constancia, había vivido muchas veces en una sensación de demora perpetua. Ahora emerge una sincronía distinta, donde los procesos maduran en el instante justo. Nada se adelanta ni se retrasa. Esta percepción devuelve una calma profunda, porque disuelve la ansiedad por los resultados y fortalece la confianza en la gestación natural de cada etapa. En las capas relacionales, se produce una depuración silenciosa. Los vínculos que se sostenían por costumbre, por deuda emocional o por miedo a la pérdida comienzan a desvanecerse sin conflicto. No hay rupturas abruptas, sino una reconfiguración orgánica. Al mismo tiempo, emergen presencias afines, resonantes con la nueva vibración. La lealtad deja de ser sacrificio y se convierte en elección consciente. Tauro aprende que cuidar no implica cargarse, y que amar no exige desaparecer. La épica de este tramo se expresa también en la recuperación del territorio interior. Aquello que había sido cedido para sostener la paz externa retorna ahora con dignidad. Los límites se vuelven claros, firmes y tranquilos. No nacen del enojo ni de la defensa, sino del autorrespeto. Esta soberanía interna transforma cada intercambio, porque ya no hay negociación con el propio valor. El universo, al reconocer esta coherencia, responde con escenarios más justos y equilibrados. Otro aspecto profundo es la reconciliación con la propia voz. Durante mucho tiempo, Tauro habló poco de lo que dolía, confió en que el tiempo resolvería lo que no se nombraba. Ahora surge una expresión distinta, serena pero auténtica. La palabra se vuelve acto creador. Lo que se nombra se ordena, lo que se reconoce se libera. Esta nueva forma de comunicación no busca convencer ni justificarse, simplemente establece verdad, y esa verdad genera paz. En el plano simbólico, la materia misma responde. La relación con los recursos, con el dinero, con el trabajo y con el hogar se transforma. Ya no se trata de acumular por miedo a la carencia, sino de administrar desde la confianza. La prosperidad adquiere un ritmo sostenible, sin picos de agotamiento ni caídas abruptas. Tauro descubre que la verdadera seguridad no está en lo que se posee, sino en la capacidad de regenerar, crear y sostener sin violencia interna. Neptuno,
desde su dimensión sutil, disuelve las viejas ilusiones de sacrificio redentor. La idea de que sufrir ennoblece pierde fuerza. En su lugar, se instala una espiritualidad encarnada, sencilla, profundamente conectada con lo cotidiano. Cada acto simple se vuelve sagrado cuando nace de la presencia. Esta comprensión aligera el camino y devuelve una sensación de unidad con la vida que había estado velada por la exigencia constante. La épica final de este proceso no se manifiesta como un clímax dramático, sino como una estabilidad luminosa. Tauro se convierte en un punto de referencia silencioso, un eje que no necesita imponerse para ser firme. El sufrimiento no regresa porque ya no encuentra estructura donde alojarse. La conciencia ha cambiado, y con ella, la experiencia misma de la realidad. Así, el ciclo se completa con una verdad profunda: la fortaleza auténtica no nace de resistir eternamente, sino de saber cuándo descansar, cuándo recibir y cuándo florecer. Bajo este cielo renovado, Tauro avanza sin prisa y sin peso, con la certeza de que la tierra, cuando deja de ser campo de batalla, se convierte en jardín. En los estratos más profundos del simbolismo astral se activa un elemento que hasta ahora había permanecido latente: la reconciliación de Tauro con el misterio. Durante mucho tiempo, la seguridad se buscó únicamente en lo tangible, en lo comprobable, en aquello que podía sostenerse con las manos o medirse con esfuerzo. Sin embargo, el nuevo ciclo abre una puerta hacia una confianza más amplia, una que no necesita controlarlo todo para sentirse a salvo. Esta apertura no debilita la naturaleza taurina, la completa. La fe deja de ser una idea abstracta y se convierte en una experiencia concreta, vivida en la certeza de que la vida sostiene incluso cuando no se comprende cada paso. También se despierta una relación distinta con la pérdida. Aquello que antes se vivía como una amputación del alma ahora se revela como una poda necesaria. Tauro comienza a reconocer que nada esencial puede ser arrebatado. Lo que se va, libera espacio; lo que permanece, lo hace por resonancia auténtica. Esta comprensión transforma el duelo en sabiduría y libera una enorme cantidad de energía vital que antes estaba atrapada en el temor a soltar. En el trasfondo épico de esta historia, se produce un cambio silencioso pero radical en la identidad. Tauro deja de definirse por lo que soportó y empieza a reconocerse por lo que eligió. La narrativa del aguante infinito se disuelve y da paso a una épica más madura, donde la grandeza no reside en resistir lo intolerable, sino en honrar la propia dignidad. Esta redefinición interna tiene un impacto directo en cada área de la vida, porque reorganiza las decisiones desde un centro más verdadero. La energía de la tierra se vuelve más fértil cuando deja de ser compacta por el peso del pasado. Viejos miedos relacionados con la escasez, el abandono o la inestabilidad pierden fuerza porque ya no encuentran eco interno. Tauro descubre que puede habitar el presente sin anticipar catástrofes ni repetir patrones defensivos. Esta presencia plena se convierte en un acto de poder silencioso que modifica el entorno sin necesidad de confrontación. Otro aspecto que emerge es la transformación del ritmo interno. Tauro siempre ha tenido un paso propio, pero durante mucho tiempo ese ritmo fue interferido por exigencias externas y por una autoexigencia implacable. Ahora, el compás interno se restablece. El hacer y el no hacer encuentran equilibrio. La pausa deja de generar culpa y se vuelve parte esencial del proceso creativo. Desde esa cadencia armónica, las acciones resultan más eficaces y menos desgastantes. En el plano de la vocación, se revela una claridad nueva. Aquello que antes se sostenía solo por deber o por necesidad comienza a perder sentido si no está alineado con el disfrute y la coherencia interna. Tauro no abandona responsabilidades, pero las resignifica. El trabajo se convierte en extensión natural del valor propio, no en una prueba constante de merecimiento. Esta transformación atrae oportunidades más acordes, donde el esfuerzo encuentra reconocimiento sin lucha. La épica de este proceso se manifiesta también en la relación con el placer sencillo. La conexión con la naturaleza, con los sentidos, con los pequeños rituales cotidianos adquiere un valor sagrado. Comer, descansar, crear, tocar la tierra, habitar el cuerpo dejan de ser actos secundarios y se convierten en anclas de estabilidad emocional y espiritual. En esta sencillez reside una fuerza inmensa, porque devuelve a Tauro al origen de su poder. En las capas más altas de la conciencia, se produce una integración final, la comprensión de que el sufrimiento no fue un castigo, sino una forja. Pero toda forja tiene un final, y ese final ha llegado. El metal ya está templado. No necesita más fuego. A partir de ahora,
La vida se despliega con menos resistencia porque la lección ha sido incorporada en la estructura misma del ser. Así, Tauro avanza en una etapa donde la calma no es estancamiento, sino expansión silenciosa. La seguridad ya no depende de muros, sino de raíces profundas. El universo responde a esta vibración con estabilidad, coherencia y recompensas sostenidas. El sufrimiento no retorna porque ya no es necesario para crecer. La tierra ha aprendido a florecer sin tormenta, y en esa quietud fértil se consuma la verdadera victoria. En el entramado más amplio del zodiaco, donde cada signo cumple una función dentro de una armonía mayor, Tauro comienza a asumir un rol que antes no estaba disponible, el de ancla colectiva. No como carga ni como responsabilidad impuesta, sino como una presencia que estabiliza por simple coherencia interna. Al haber atravesado y concluido su propio ciclo de sufrimiento, la energía taurina irradia una calma que ordena el entorno. No necesita intervenir ni aconsejar, su sola forma de estar se convierte en referencia. Esta influencia silenciosa es una de las expresiones más elevadas del poder terrestre, aquella que transforma sin imponerse. Se activa también una dimensión creativa que había quedado relegada por la urgencia de sostener, sobrevivir o cumplir. La creatividad de Tauro no es caótica ni impulsiva, es paciente, sensorial y profundamente encarnada. Ahora encuentra espacio para manifestarse sin presión ni expectativas externas. Crear deja de ser un lujo o un escape y se convierte en una forma natural de expresión del equilibrio interno. Todo lo que nace de esta fuente lleva la marca de la permanencia, de lo que está hecho para durar porque surge desde la verdad. En el plano épico del alma, este momento se asemeja al sellado de un pacto antiguo. Un pacto con la vida misma, donde Tauro reconoce que ya no necesita demostrar fortaleza a través del sacrificio continuo. El universo, al recibir esta señal, responde con una nueva clase de desafíos, no pruebas de resistencia, sino oportunidades de expansión. Son desafíos que invitan a disfrutar del propio poder, a usarlo con conciencia y placer, a explorar lo que antes parecía inaccesible por estar demasiado ocupado sosteniendo lo básico. Otra capa que se despliega es la relación con el legado. Tauro empieza a percibir que todo lo construido, incluso en los periodos más duros, tiene un sentido que trasciende lo inmediato. No se trata de dejar huella por ambición, sino de transmitir estabilidad, valores encarnados, una forma de habitar el mundo más humana y sostenible. Esta conciencia transforma la manera de tomar decisiones, porque cada acto se alinea con algo más amplio que el beneficio momentáneo. El vínculo con el cuerpo alcanza una madurez inédita. Ya no es solo un instrumento de trabajo o resistencia, sino un territorio sagrado donde se manifiesta la sabiduría adquirida. Las señales corporales se leen con respeto, los ritmos se honran, las necesidades se escuchan sin juicio. En esta alianza renovada entre cuerpo y conciencia, Tauro recupera una vitalidad profunda, constante, que no depende de estímulos externos ni de picos emocionales. En los niveles más sutiles, se produce una integración entre pasado, presente y futuro. Las experiencias ya no se fragmentan ni se arrastran como pesos inconclusos. Todo encuentra su lugar en una línea de sentido coherente. Esta integración libera una enorme claridad mental y emocional. Las decisiones se vuelven simples porque ya no están contaminadas por miedos antiguos ni por expectativas heredadas. Elegir deja de ser un conflicto y se convierte en un acto natural. La épica de este nuevo tramo no busca reconocimiento ni aplausos. Es una épica íntima, profunda, donde la victoria consiste en vivir sin contradicción interna. Tauro descubre que la verdadera grandeza está en la congruencia, en la capacidad de sostener lo que se es sin violencia, sin máscaras, sin agotamiento. Esta coherencia genera una confianza inquebrantable en la vida, una sensación de estar exactamente donde se debe estar. Incluso la relación con el cambio se redefine por completo. Lo que antes se vivía como amenaza ahora se percibe como ajuste fino, como parte del movimiento natural de las cosas. Tauro ya no se aferra para no perderse, porque ha encontrado un centro que no depende de lo externo. Desde ahí, el cambio no desestabiliza, renueva. En el cierre definitivo de este ciclo, el sufrimiento queda atrás no como algo negado, sino como una etapa concluida. No regresa porque ya no tiene función. La conciencia se ha expandido, la identidad se ha transformado y la energía vital fluye sin obstáculos innecesarios. Tauro entra en una fase donde la vida se construye con placer, con sentido y con una solidez que no necesita endurecerse. Bajo este cielo, la tierra no tiembla, respira. Y en ese respirar profundo,
constante y fértil, se consuma una de las gestas más silenciosas y poderosas del zodiaco, la de quien aprendió a vivir en paz sin renunciar a su fuerza. En la vastedad del relato celeste aún queda un territorio por revelar, la sanación del sentido de merecimiento en su forma más profunda y silenciosa. Tauro, guardián natural del valor, había aprendido a asociar el merecer con el esfuerzo sostenido, con la constancia que roza el sacrificio. El cielo, en su pedagogía paciente, conduce ahora a una comprensión distinta: el valor no se gana, se reconoce. Esta revelación no llega como una idea repentina, sino como una sedimentación interna que cambia la postura ante la vida. Desde ahí, todo lo que llega encuentra un suelo preparado para recibir sin tensión. Júpiter, expansor de horizontes, actúa como un sol secundario que ilumina posibilidades antes impensadas. No se trata de excesos ni promesas infladas, sino de una expansión sobria y fértil. La confianza crece de forma orgánica, y con ella la capacidad de apostar por lo que nutre sin miedo a perder estabilidad. La suerte, tantas veces entendida como algo externo, se revela como una consecuencia directa de la coherencia interna. Cuando Tauro se alinea con su verdad, las puertas se abren sin forzarlas. Chiron, arquetipo del sanador herido, también cumple su ciclo. Las heridas relacionadas con el abandono, la desvalorización o la sensación de no ser suficiente dejan de sangrar. No desaparecen de la memoria, pero ya no duelen. Se transforman en comprensión profunda de la fragilidad humana y en una empatía madura que no se confunde con sacrificio. Tauro aprende a acompañar sin perderse, a sostener sin desbordarse, a cuidar sin olvidarse de sí. En el plano mítico, la energía taurina recupera su vínculo con los antiguos guardianes de la tierra fértil, aquellos que conocían el secreto de los ciclos y sabían cuándo sembrar y cuándo dejar reposar el suelo. Esta sabiduría ancestral despierta una relación más consciente con los procesos largos. La paciencia ya no es resignación, es estrategia sagrada. Saber esperar se convierte en un acto de poder, porque nace de la certeza y no del miedo. Las estrellas fijas, testigos de historias que atraviesan milenios, refuerzan esta etapa con una promesa de permanencia. No una permanencia rígida, sino aquella que surge de haber encontrado un eje verdadero. Tauro se ancla en sí mismo, y desde ese punto, puede moverse sin perderse. Esta estabilidad interna permite asumir riesgos medidos, explorar territorios nuevos y confiar en la propia capacidad de adaptación, algo que antes parecía ajeno a su naturaleza. La alquimia interna alcanza un punto culminante cuando el dolor se transforma en discernimiento. Ya no hay confusión entre amor y aguante, entre compromiso y sacrificio. Cada emoción encuentra su cauce, cada impulso su forma. La energía vital circula con menos obstáculos porque no está retenida en viejas defensas. Esta fluidez se manifiesta como una serenidad activa, una calma que no inmoviliza, sino que sostiene el movimiento correcto. En el ámbito de los sueños, incluso aquellos que parecían enterrados bajo capas de responsabilidad comienzan a reaparecer. No lo hacen con urgencia ni ansiedad, sino con una claridad serena. Tauro reconoce cuáles merecen ser retomados y cuáles cumplieron su función como faros temporales. Esta selección consciente evita la dispersión y concentra la energía en lo que realmente importa, fortaleciendo la sensación de propósito. La épica de este tiempo se expresa en la capacidad de habitar la simplicidad sin sentir que falta algo. La plenitud ya no depende de logros externos ni de validaciones ajenas. Se experimenta en lo cotidiano, en la coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. Esta integración genera una alegría tranquila, profunda, que no necesita ser demostrada. Incluso la relación con el pasado cambia de tono. Ya no se revisita para buscar errores ni para revivir dolores, sino para reconocer la fuerza desplegada. Cada etapa difícil se contempla como una prueba superada, como una montaña atravesada que ahora ofrece perspectiva. Desde esa altura, el presente se ve más amplio y el futuro menos amenazante. En el cierre de esta gran travesía, Tauro encarna una verdad esencial del zodiaco: la auténtica abundancia nace de la paz interna. Cuando la lucha termina, la energía se libera para crear, disfrutar y compartir. El sufrimiento no regresa porque la conciencia ha aprendido otra forma de crecer. La tierra, en su sabiduría milenaria, demuestra que no necesita ser herida para dar frutos. Así, bajo un cielo que honra los procesos cumplidos, Tauro avanza con una dignidad serena. No hay prisa ni peso, solo la certeza de que la vida, cuando se la habita desde el centro, responde con estabilidad, belleza y sentido.
La gran sorpresa se revela plenamente: la paz no es un premio lejano, es el nuevo estado natural. En la profundidad del relato astrológico emerge todavía otra corriente esencial: la transformación de la relación de Tauro con el poder personal. Durante largos ciclos, el poder fue vivido como algo que debía defenderse, protegerse o justificar. Existía una vigilancia constante para no perder lo ganado, para no ceder terreno, para no mostrar vulnerabilidad. Ahora, ese concepto se transmuta. El poder deja de ser una fortaleza cerrada y se convierte en una presencia estable, flexible y consciente. No necesita imponerse porque no teme desaparecer. Esta forma de poder es una de las más raras y valiosas del zodiaco, aquella que se expresa sin ruido y sin desgaste. El cielo también revela una reconfiguración del deseo de control. Tauro había aprendido a controlar para sentirse seguro, a prever cada escenario posible como forma de protección. Sin embargo, la nueva etapa trae una enseñanza más sutil: confiar no es abandonar la responsabilidad, sino soltar la ilusión de que todo depende exclusivamente del esfuerzo. Esta rendición consciente no debilita, libera. Al dejar de tensar el futuro, el presente se vuelve más amplio y fértil. La vida responde con señales claras cuando ya no se la empuja. En el plano épico, este tránsito se asemeja al momento en que el guardián deja su puesto porque la frontera ya no está amenazada. La vigilancia constante se disuelve y en su lugar surge una atención serena. Tauro descubre que puede bajar la guardia sin peligro, que el descanso no provoca colapso, que la quietud no significa pérdida. Esta comprensión devuelve una energía vital que antes estaba atrapada en la tensión permanente. Otro aspecto profundo es la integración de la sombra relacionada con la terquedad. Aquello que fue juzgado como obstinación se revela ahora como una enorme capacidad de sostener procesos largos. La diferencia es que ya no se sostiene lo que duele por lealtad ciega, sino lo que nutre por coherencia. La firmeza se vuelve selectiva. Tauro aprende a retirarse a tiempo sin sentir que fracasa. Esta habilidad redefine el éxito desde una perspectiva más sabia y humana. La relación con la identidad también se afina. Tauro deja de definirse por roles rígidos o expectativas heredadas. La pregunta interna de quién se es ya no necesita respuestas absolutas. La identidad se vuelve un territorio vivo, en constante actualización, sin perder su esencia. Esta flexibilidad interna permite adaptarse a nuevas circunstancias sin sensación de traición personal. En los niveles más sutiles, se produce una alineación entre voluntad y destino. Lo que antes parecía una lucha entre querer y poder se armoniza. Los deseos ya no van en contra del camino, y el camino deja de imponer sacrificios innecesarios. Esta convergencia genera una sensación profunda de estar acompañado por la vida, de no caminar contracorriente. La épica se vuelve colaborativa, Tauro y el universo avanzan en la misma dirección. También se transforma la relación con el esfuerzo. El hacer deja de ser pesado porque ya no nace del miedo a la carencia ni de la necesidad de demostrar valor. El esfuerzo se vuelve expresión natural de la energía disponible. Cuando el cansancio aparece, se escucha. Cuando el impulso surge, se sigue. Esta inteligencia energética evita el desgaste crónico y permite una productividad más orgánica y sostenible. En el ámbito emocional, se consolida una madurez que no reprime ni dramatiza. Las emociones fluyen sin arrastrar la identidad. La tristeza no define, la alegría no desborda, la calma no adormece. Todo encuentra su lugar. Esta estabilidad emocional no es frialdad, sino integración. Tauro habita su mundo interno con respeto y sin miedo. La épica final de este proceso se manifiesta en la libertad de ser suficiente. Suficiente sin comparaciones, sin carreras, sin pruebas pendientes. Esta sensación no genera estancamiento, sino una base sólida desde la cual expandirse con placer. Cuando ya no se corre para llegar a algún lugar, el camino se disfruta y el horizonte se amplía. El sufrimiento, al no tener ya función evolutiva, se disuelve definitivamente. No vuelve porque no encuentra estructura interna que lo sostenga. La conciencia ha cambiado de nivel. Tauro no necesita más lecciones a través del dolor, ahora aprende a través del gozo consciente, de la estabilidad creativa y de la coherencia profunda. Bajo este cielo maduro, la energía de Tauro encarna una verdad silenciosa pero poderosa: la vida no exige sacrificio eterno para ser fértil. Cuando la tierra descansa, produce más. Cuando el alma se siente segura, florece sin esfuerzo.
Y en ese florecer constante, tranquilo y real, se consuma una de las transformaciones más profundas del viaje astrológico, vivir sin sufrimiento no como excepción, sino como nuevo fundamento del destino. En la continuidad de este vasto relato se revela una dimensión todavía más sutil, la reeducación del alma en la confianza básica en la vida. Tauro, tan ligado a la seguridad y a la previsibilidad, había aprendido a confiar solo en aquello que podía construir, sostener o garantizar por sí mismo. El nuevo ciclo introduce una confianza más amplia, una que no se apoya únicamente en el control de lo material, sino en la certeza interna de que la existencia coopera cuando la coherencia es verdadera. Esta confianza no es ingenua ni pasiva, es una sabiduría encarnada que nace de haber atravesado pruebas reales y haber salido fortalecido sin endurecerse. En el trasfondo astrológico, esta etapa marca una integración profunda entre el cielo y la tierra dentro de Tauro. Lo espiritual deja de percibirse como algo distante o abstracto, y lo material ya no se vive como una carga pesada que hay que sostener a cualquier costo. Ambos planos se encuentran. La espiritualidad se vuelve práctica, cotidiana, concreta. La materia se vuelve sagrada. Cada acto simple adquiere un peso simbólico: sostener, cuidar, crear, habitar. En esta unión, el alma encuentra reposo porque ya no está dividida entre lo que debe y lo que anhela. Otro aspecto que madura es la relación con la espera. Durante mucho tiempo, esperar fue sinónimo de frustración o resignación. Ahora, la espera se transforma en gestación consciente. Tauro reconoce los signos del tiempo interno, aprende a leer cuando una situación aún está madurando y cuando ha llegado el momento de actuar. Esta sabiduría temporal evita tanto la precipitación como la postergación innecesaria. La acción ocurre cuando la tierra está lista, y por eso da frutos estables. En la épica silenciosa de este proceso, Tauro abandona definitivamente el papel del que sostiene a todos mientras se abandona a sí mismo. El dar y el recibir entran en un equilibrio real. La generosidad ya no nace del sacrificio, sino de la abundancia interna. Cuando Tauro ofrece algo, lo hace desde un lugar pleno, no esperando compensación ni cargando resentimiento. Esta forma de dar limpia viejas deudas emocionales y reordena profundamente los vínculos. También se produce una transformación en la percepción del placer. El placer deja de ser una recompensa posterior al sufrimiento y se convierte en una señal de alineación. Cuando algo produce bienestar sereno, cuando nutre sin generar culpa ni agotamiento, Tauro aprende a reconocerlo como un indicador de verdad. Esta brújula sensorial, tan propia de su naturaleza, recupera su autoridad y guía decisiones más justas y sostenibles. En los niveles más profundos de la psique, se disuelve la asociación entre amor y esfuerzo extremo. Tauro comprende que el amor no debe doler para ser verdadero, ni exigir renuncias constantes para demostrar su autenticidad. Esta comprensión libera al corazón de viejas armaduras y permite vínculos más simples, honestos y estables. La lealtad ya no se prueba a través del aguante, sino a través de la presencia genuina. El mito personal de Tauro también se reescribe. La figura del trabajador incansable, del sostén silencioso, del que siempre puede un poco más, da paso a una imagen más completa, la del creador de estabilidad consciente. Esta figura no se define por el agotamiento, sino por la capacidad de generar espacios seguros donde la vida puede florecer. Esta redefinición dignifica todo lo vivido sin perpetuar el dolor. En el plano colectivo, Tauro empieza a resonar como un recordatorio vivo de que la solidez no está reñida con la sensibilidad, y que la calma puede ser una fuerza revolucionaria. En tiempos de aceleración y desgaste, esta energía se vuelve profundamente necesaria. No como discurso, sino como ejemplo encarnado. Tauro muestra que es posible avanzar sin romperse, construir sin sacrificarse, prosperar sin traicionarse. La relación con el futuro también cambia de tono. Ya no se proyecta desde el miedo ni desde la necesidad de asegurar cada detalle. El futuro se contempla como un territorio abierto, fértil, donde la experiencia adquirida sirve de base, no de límite. Esta apertura genera entusiasmo sereno, una motivación que no quema, sino que sostiene. En el cierre de esta expansión, se consolida una verdad esencial: Tauro ha aprendido a habitar la vida desde la suficiencia interna. Esta suficiencia no es conformismo, es plenitud. Desde ella, todo crecimiento es elección, no compensación. El sufrimiento no retorna porque ya no hay carencia interna que lo convoque. Bajo este cielo definitivo, Tauro se mueve con la dignidad de quien ha integrado la noche sin quedarse a vivir en ella. La tierra está fértil, el ritmo es propio,
el corazón está en paz. La épica no necesita estruendo, porque su victoria es profunda y duradera, vivir en coherencia, en estabilidad y en gozo consciente, como estado natural del ser.